Si Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿podemos decidir nuestras acciones o estas son el resultado de la voluntad de Dios y de su gracia divina? Si Dios tiene todo el poder, sabe y maneja todas las cosas pasadas, presentes y futuras, incluidos nuestros pensamientos, ¿lo que hacemos es una orden directa suya? ¿Tenemos algún margen de decisión propio? Es decir, ¿es el humano libre de hacer una cosa u otra o estamos determinados o predestinados por la gracia de Dios? Mi nombre es Manuel y voy a profundizar sobre estas cuestiones a partir de la exposición de la famosa polémica de Auxilis. Pero, antes de empezar, me gustaría aclarar que lo que voy a hacer en este vídeo es únicamente exponer distintas tesis acerca de la libertad humana en relación con la gracia divina. Es decir, voy a mostrar de qué manera se confrontan los argumentos, pero no voy a ser partícipe en la discusión. Adoptaré más bien un punto de vista neutral que permita entender las distintas posiciones, pero no me decantaré hacia ningún lado de la balanza. Este vídeo persigue como intención personal y principal el objetivo de mostrar o exhibir la disputa filosófico-teológica de Auxilis, no hacer una interpretación. Y además, antes de empezar, también tengo que mencionar las fuentes bibliográficas utilizadas para preparar el vídeo. La fuente principal es la entrada sobre la polémica de Auxilis en el proyecto Filosofía en Español, también conocido como filosofia.org, pero también utilizo otras referencias como la entrada llamada Congregatio de Auxilis en la Enciclopedia Católica Online, o el artículo El desencuentro entre Suárez y Báñez en torno a la polémica de Auxilis, publicado por Jaime Villarroy Martín en la revista Franciscanum en 2019. En la descripción del vídeo tenéis un listado con las referencias bibliográficas completas. Y además también toca aclarar que me saltará alguna parte de la disputa para que la explicación se vuelva más dinámica. Hay algunas cuestiones como la distinción entre la gracia divina y la gracia eficaz, o algunos argumentos lógicos que son más complejos que voy a sacrificar para otorgar dinamismo al vídeo. Igualmente podéis acudir a las fuentes que acabo de indicar para formaros una visión más completa del asunto. Entonces, sin más dilación, vamos a transportarnos hasta el siglo XIX para explicar en qué consiste la polémica de Auxilis y para tratar de responder las preguntas que formulamos al inicio del vídeo. Bien, la polémica o Congregatio de Auxilis es una disputa teológica y filosófica que surge en España a finales del siglo XVI e inicios del XVII, que se desarrolla aproximadamente entre los años 1582 y 1607. Este debate enfrenta a grandes teólogos dominicos como Domingo Báñez con otros religiosos pertenecientes a órdenes jesuitas, entre los que destaca Luis de Molina. El tema del que se debate es el que nos da título al vídeo, es decir, el tema es ¿podemos conciliar la omnipotencia y la omnisciencia divina con la libertad humana? Para entender las respuestas de ambos bandos tenemos que hacer primero una serie de aclaraciones que nos introduzcan en el contexto histórico. Vale. 1582, en un acto escolástico celebrado en las escuelas de Salamanca, el jesuita Prudencio de Montemayor defiende ciertas tesis que los dominicos quieren censurar. En concreto, trata de amalgamar la libertad humana con la infinita potencia divina. Esto sienta muy mal a los dominicos, tanto que Domingo Báñez lo denuncia ante el Consejo de la Inquisición. También denuncia, además de a Prudencio Montemayor, a Fray Luis de León por salir en defensa de Montemayor en dicho acto. En consecuencia, el Santo Oficio de la Inquisición falla en contra de Montemayor, obligándolo a abandonar la enseñanza de la teología, y también falla en contra de Fray Luis de León, al que se le prohíbe seguir defendiendo dicha doctrina. Posteriormente, 6 años después, en 1588, a pesar de las tentativas de censura de los dominicos, Luis de Molina publica su famosa obra llamada Concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia, que es la piedra angular de las tesis jesuitas en torno al debate de la libertad. Entonces el molinismo de Molina empieza a difundirse ampliamente, a ritmo vertiginoso, y los dominicos denuncian la obra de nuevo a la Inquisición. Entonces lo que ocurre es que tras años de conflictos, el Papa Clemente VII, en febrero de 1602, decide coordinar un debate juntando a los dominicos y a los jesuitas y trata de lograr que la disputa se vuelva menos violenta e intenta solucionar el conflicto. Se celebran 89 congregaciones papales, pero, lamentablemente, Clemente VII fallece en una de estas. Entonces es el Papa Paulo V quien manda a reanudar las disputas y quien pone fin a las mismas en el año 1607. En este año, Paulo V otorga libertad a los dominicos y a los jesuitas para poder defender abiertamente su doctrina y prohíbe calificar sus doctrinas como heréticas. Bien. Una vez visto el contexto en el que se desarrolla esta polémica de Auxilis, vamos a ver más profundamente las tesis de ambas órdenes religiosas, que es lo interesante. Entonces vamos a partir de la argumentación del jesuita Molina en la Concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia.
Pero antes vamos a ver en qué punto está Molina cuando se escribe dicho libro, porque ya había precedentes. Estaban los tomistas. Los tomistas defendían la existencia de dos ciencias, la de simple inteligencia y la ciencia de visión. La de simple inteligencia es la que establece que Dios, como entidad, conoce todo objeto necesario o posible. Partiendo de esta base, se puede decir que Dios sabe que el hombre es un animal racional y que Dios sabe todo aquello que puede llegar a realizar con su potencia divina. Por otro lado, la ciencia de visión o ciencia de existencias se ocupa de los objetos que poseen ser, de los seres, tanto pasados como presentes como futuros. Mediante esta ciencia, los tomistas aseguran que Dios conoce todas las cosas que sucederán con dichos seres. Vale. A estas dos ciencias, Molina, en su obra de La Concordia, añade una tercera ciencia, que es la ciencia media. Y atentos, porque aquí está el kit de la cuestión y del debate. Mediante esta ciencia, lo que dice Molina es que Dios ve, en esencia, los futuros condicionados, o sea, que los futuros que no son ni absolutos ni posibles, es los que puede llegar a ver Dios con esta ciencia, que son los que dependen de alguna condición. Y con esta ciencia, que se llama ciencia media, porque es intermedia entre la de simple inteligencia y la de visión, Dios no puede conocer nada distinto de lo que en realidad conoce. Conoce las cosas como son y no como podrían llegar a ser, a diferencia de con la ciencia de existencias. Entonces, la introducción de esta ciencia es fundamental a nivel argumental, porque si no admitimos la existencia de esta ciencia, estaríamos diciendo que el futuro es absoluto y que está totalmente determinado por Dios. Esto significa lo siguiente: es necesario suponer la ciencia media para escapar del determinismo divino. Nuestra libertad es compatible con la voluntad divina porque Dios permite que el hombre pueda elegir, supervisa sus decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo digo: si soy capaz de madrugar, mañana me leo 2 capítulos de la fenomenología del espíritu de Hegel. Eso es lo que yo digo, y es mi voluntad, pero pueden pasar varias cosas. Puede ser que, efectivamente, madrugue para leer, pero también puede pasar que se me haga larga la noche y que decida quedarme durmiendo. Además, hay otra opción más. Puede ser que yo empiece a leer y que me abrume la densidad de Hegel y entonces decida leer únicamente un capítulo y deje el segundo capítulo sin leer y dedique la mañana a otra cosa. Entonces, suponiendo esto, lo que dice la ciencia media es que Dios sabe lo que un humano va a hacer puesto en una tesitura y en unas circunstancias concretas. Es decir, Dios sabe si yo voy a leer los 2 capítulos de Hegel o no. Entonces, a partir de esa información privilegiada que tiene, esa información que conoce, decide si va a intervenir o no en mis acciones. Así, Dios puede preservar la libertad humana a la vez que está preservando su voluntad divina. Así se hibridan libertad humana y gracia divina. A esto, el dominico Domingo Báñez responde sacando a la palestra 2 conclusiones y negando las afirmaciones de Molina. Primero, dice que Dios conoce todo futuro condicionado que responde al modo ilativo, es decir, el modo que estábamos utilizando antes en la sentencia de si madrugo entonces leo. Son las formulaciones que incluyen la partícula si. Si madrugo leo, si llueve me mojo, si tengo alas vuelo. Y además Dios, además de conocer estas fórmulas ilativas, conoce la imposibilidad de algunas de estas formulaciones. Es decir, hay algunas que son imposibles porque su consecuencia es incorrecta. Por ejemplo, si yo digo, si madrugo leo, y al final no leo, pues es una fórmula imposible por la negación de su consecuencia y Dios lo conoce. Y además, por otro lado, Báñez afirma que todos los futuros que impliquen una consecuencia que no responda a esta formulación ilativa de si X entonces sí, no son terreno divino, no son ocupación de Dios y Dios no puede intervenir en ellos para procurar el bien. Además, y muy importante esto, Báñez argumenta que no tiene sentido defender la existencia del libre albedrío humano si decimos que Dios sabe todas las consecuencias y posibles futuros de las acciones que hacen los humanos. Este libre albedrío sería una simple ilusión y realmente lo que estaría pasando es que Dios está predeterminando los posibles actos que se van a cometer. En definitiva, lo que está defendiendo Báñez es que no puede existir tal cosa como la ciencia divina, de la ciencia media, que se pueda ocupar de los futuros posibles y condicionados. Rechaza la ciencia media y acaba concluyendo que Dios únicamente conoce todos los posibles futuros y consecuencias del libre albedrío, pero no conoce el futuro concreto y exacto de una acción. Cuando se hace una acción con el libre albedrío, Dios no conoce las condiciones particulares. Entonces lo que pasa es que no se está fusionando en Báñez la libertad humana y la gracia divina. Entonces, bueno, a partir de aquí y algunas otras cosas que suprimo para seguir el ritmo de la explicación, pues podemos hablar de un gran debate que surge en torno a la predestinación. ¿Cómo explican Báñez y Molina la predestinación?
¿Cómo podemos explicar que el hombre, dependiendo de los actos que cometa, pueda o bien obtener la vida eterna o bien ser castigado en el infierno? Porque claro, estamos diciendo que Dios conoce los posibles futuros y puede intervenir en ellos. Entonces, ¿por qué no hace que los hombres obren bien para que puedan alcanzar la salvación? Molina lo que dice es que la predestinación se cumple gracias a que Dios conoce mediante la ciencia media que los hombres que obran con beatitud llegarán de hecho a la vida eterna. Entonces, Dios otorga el auxilio a los hombres de conferirles mediante medios con los que van a poder alcanzar la beatitud necesaria para que se puedan salvar. Y lo que dice es que este auxilio no es eficaz en sí, este auxilio divino, sino que se vuelve eficaz cuando se aplica a las acciones concretas que hace un humano y que resultan del libre albedrío. Báñez vuelve a ponerse en contra de Molina y le objeta que los hombres no pueden ser predestinados en razón de sus méritos previstos ni por medio de la previsión del buen uso del libre albedrío, ya que tanto sus méritos como el futuro buen uso del libre albedrío son predestinados por Dios. Entonces, finalmente, lo que ocurre con la polémica de Auxilis es que no hay ninguna resolución definitiva. Entonces, jesuitas y dominicos se ven obligados a respetar mutuamente sus posturas y el debate pasa a ser uno de los más intensos y logrados de la historia de la teología y la filosofía, aunque no llegue a término. Bien, hasta aquí puedo contar, poco más se puede decir de la polémica de Auxilis, así que gracias por escucharme y buen día. Hasta pronto.